Vamos entonces a la palabra del día de hoy. Conferencia número 18. Conferencia número 18 sobre procesos naturales y procesos espirituales. La semana pasada vimos el nacimiento de Seth y analizamos cómo este nacimiento tenía muchas cosas o revelaba muchas cosas importantes. Decíamos, por ejemplo, que Dios honró a Abel. Recuerden que Caín mató a Abel y que hablábamos como en el libro en Hebreos nos dice que por la fe Abel alcanzó buen testimonio delante de Dios y se le ve como un hombre justo. Entonces Abel sale de la historia, quizás de la tierra, pero no sale de la historia de Dios. Y como no sale de la historia de Dios, Dios lo honró. Y también vimos que Dios honró a Adán y a Eva, que a pesar que habían caído de la gracia, que a pesar que habían cometido iniquidad, el Señor tuvo misericordia con Eva y con Adán. Y las palabras de Eva fueron las siguientes. Eva dice, y tuvo intimidad con su esposo y tuvo un hijo, el cual le puso por nombre Seth, porque ella dijo, Dios me ha sustituido a Abel, aquel que mató a Caín. Así que Dios honró a Eva, honró a Adán y comenzó entonces y tuvo el nacimiento de Seth. Mencioné firmemente que Dios honró a Adán y Eva, ya que ellos luego se arrepintieron. Vimos también que al nacer Seth comienza de nuevo la generación santa, la generación que invocó a Dios. Recuerden que de Caín comenzó una generación malvada. Fue increíble analizar cómo los hombres se multiplicaron, cómo comenzó la poligamia, cómo comenzó el no invocar el nombre de Dios, cómo comenzó el no respetar las leyes de Dios. Y entonces esas generaciones nunca honraron a Dios. Pero cuando nace Seth, comienza una nueva historia y los hombres comenzaron nuevamente a adorar y exaltar a Dios. Si notamos todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, si encajamos pieza por pieza, nosotros vamos a tener que concluir. Vamos a tener que concluir que Dios es un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios que sin importar el pecado siempre da una nueva oportunidad. Y eso es increíble. Podemos comprender que muchas de las situaciones que viven los humanos, que muchas de las situaciones que han vivido los hombres de generación en generación ha sido el resultado de los accesos espirituales. En medio de todos esos procesos o al abrir accesos espirituales hubieron consecuencias en las cuales el hombre fue víctima del mundo espiritual. Toda esta comprensión nos llevará y nos lleva a la conclusión, escuche esto, de que no todos los procesos que viven los seres humanos son procesos que vienen de parte de Dios. Y eso, como dicen por ahí, derrumba una vaca sagrada.
después de todo lo que hemos visto, podemos llegar a la conclusión de que no todas las circunstancias, no todos los procesos que un ser humano pueda vivir, los está viviendo porque es un proceso de parte de Dios. No es verdad lo que lamentablemente dicen muchos líderes hoy día en cuanto a los procesos. Piensa por un momento lo siguiente: el ser humano estaba muerto, porque quiero decirles que la Biblia dice que los que no han venido a Cristo están muertos en delitos y en pecados. Usted está hablando con cadáveres a nivel espiritual. Por ejemplo, hay personas que Dios les muestra a alguien que están en el infierno, pero todavía la persona no se ha muerto. Entonces, ¿por qué Dios muestra que alguien está en el infierno, pero en el mundo natural está vivo? Porque si la persona no se arrepiente, ya es como si estuviera allá. Por eso es que el cordero que quita el pecado es el cordero que perdona, es el cordero que hace que no estemos en ese lugar de tormento. Ahora entonces, imagínense la historia: Cristo viene a morir por nuestros pecados, lo trataron como un criminal, murió por nosotros, resucitó al tercer día, se sienta a la diestra de Dios Padre, y desde ahí comienza a establecernos procesos para destruirnos, amargarnos. ¿Será la historia así? Porque si yo digo que todos los procesos que la gente vive vienen de parte de Dios, entonces significa que Dios está colaborando para que mi vida sea peor. Entonces Dios estaría colaborando en nuestra vida diaria, los problemas, las personas, el diablo, la economía, las situaciones difíciles, las situaciones con los hijos, con los padres, con los matrimonios. El mundo entero está en conflicto y Dios, en vez de ayudarme, supuestamente me está metiendo en proceso para que me vaya peor. Creo que entonces algo está mal en esa teoría. Creo que entonces algo no está encajando. Porque cuando Jesús dijo que él iba a su Padre, Jesús decía: voy ahora a mi Padre, pedí en mi nombre y será hecho. Entonces, que nosotros quitemos esta imagen de Jesús que dice: voy a interceder por vosotros delante del Padre, cosa que ningún santo lo ha dicho, cosa que José Gregorio no dijo. El único que dijo: voy a interceder delante de Dios por ustedes, soy yo, dijo Jesús. Yo me imagino a los demás diciendo, a José Gregorio quizás en el cielo diciendo: Dios mío, ¿en qué momento dije yo que me adoraron? Yo me imagino a la Madre Teresa de Calcuta, así que se llama, estando en el cielo, porque fue una mujer que amó a Dios, diciendo: ¿en qué momento les dije que me adoraron? Y hasta me imagino a un presidente quizás en el infierno diciendo: ¿en qué momento les dije que me adoraron? Les dije de padre, pero no les dije que me adoraron. A la broma, ya va, voy al tema otra vez. Entonces, no es verdad. No podemos atribuirle a Dios características que Dios no tiene. Pero eso sucede cuando no tengo un entendimiento de los procesos. Ahora, sin embargo, Santiago, en la epístola de Santiago, vamos a analizar rápidamente algunas cositas. Dice Santiago capítulo 1, vamos a leer el versículo 1. El versículo 1 solo para analizar estos detalles importantes. Santiago capítulo 1, en el versículo 1, dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo,
A las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Ahora, me gusta el título que se le da. Dice, la sabiduría que viene de Dios. Miren qué interesante. Me gusta el título que le dieron. Dice, la sabiduría que viene de Dios. Porque el problema de no entender los procesos radica en no tener sabiduría de Dios. ¿Por qué hablamos de procesos naturales y espirituales? Porque lo natural solamente puede ser entendido por lo sobrenatural y por lo espiritual. De manera que cuando el ser humano está en la tierra se pregunta cómo, cuándo, de qué manera, cómo así, o lo que siempre podemos decir nosotros, ¿por qué? Yo siempre he vivido diciéndome, ¿pero por qué? ¿Pero por qué esto pasó así? ¿Por qué las cosas son así? ¿Por qué el ser humano hace esto? Y esos por qué solamente pueden ser respondidos cuando tenemos la sabiduría que viene de Dios. Por eso la necesidad de aprender y de conocer a Dios. Por eso la necesidad de conocer su palabra, porque su palabra me va a decir a mí el por qué, el para qué, a qué me puedo atener, hasta qué punto debo de llegar, por qué la vida es así, en qué momento eso comenzó a suceder. Entonces, me gusta ese título, la sabiduría que viene de Dios. Hay una sabiduría que viene de Dios y que los hombres están limitados ante ella. Por eso que el mismo Santiago dice, el que esté falta de sabiduría, pídala. Hay una sabiduría que viene de Dios mismo, porque Dios es la sabiduría. Entonces dice Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahora, él dice, hermanos, tened sumo gozo cuando andéis en diversas pruebas. Dice otra traducción, tentaciones, y así sucesivamente. Pero me llama la atención que Santiago está hablando de pruebas, está hablando de tribulaciones, mas no dice que esas pruebas y tribulaciones vienen de parte de Dios. Él dice, tened sumo gozo. A pesar de quien sea que venga el proceso, tengan alegría, tengan gozo. Pero Santiago no nos está diciendo que esas pruebas o que esos procesos vengan de parte de Dios. Y es lo que nosotros necesitamos aprender a saber, y es lo que estamos en esta serie entendiendo, qué es un proceso que viene de Dios y qué es un proceso que no viene de Él. Entonces Santiago dice ese detalle interesante. Ahora, si miramos el versos 13, 14 y 15, dice, cuando alguno es tentado, versículo 13, fíjese, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no es tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, después es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Fíjense lo claro que está haciendo Santiago. Santiago dice, si alguno es tentado, o sea, yo no sé si yo me estoy equivocando, si estoy leyendo la Biblia de Barrabás, si yo estoy leyendo otra Biblia,
Pero yo estoy leyendo que Santiago dice que si alguno es tentado, no diga que es de parte de Dios. Ahora, yo me encuentro con una realidad, y la realidad es que mucha gente dice que lo que están pasando, la tentación que están pasando, es Dios que se lo está poniendo en el camino. ¿Lo han escuchado ustedes? Entonces me parece que esa persona no ha leído Santiago capítulo 1. Si alguno es tentado, no diga. No diga. No meta a Dios no meta a Dios donde Dios no está haciendo eso. Santiago habla de la concupiscencia, que significa la tendencia que nosotros tenemos hacia el deseo interno hacia. Entonces, Santiago dice, si alguno es tentado, digan, no diga. No diga. No diga. No, siento una tentación, ese es el diablo. Ok, ya hablamos de la parte espiritual, cómo los demonios se operan. Sí está la parte donde los demonios quieren, pero Santiago también nos está llevando a otra realidad y nos está diciendo, un momentito, dejen de espiritualizarlo todo. Hay momentos donde ustedes han recibido una concupiscencia. Esa concupiscencia tiene que ver o está conectado con lo que ya hablamos de generaciones pasadas, una maldición generacional que cayó, y ahora en nosotros puede haber una tendencia hacia algo. Y ahora lo que Santiago está diciendo es, no digan que es de parte de Dios y que Dios es el autor de eso. ¿Cuánta gente dice, yo soy como soy porque Dios me hizo así? A mí lo que me gusta es robar, me gusta asesinar. Yo soy así. Es más, Dios me hizo así. Y lo peor, y Dios me metió en este proceso. ¿Qué podríamos pensar nosotros? ¿Será verdad? No, la concupiscencia. Nuestro interior, nuestro ser interior que lucha entre el bien y el mal. Pero dice Santiago, no diga que es de parte de Dios. Entonces, me llama la atención que Santiago hace una comparación y utiliza a Dios. Fíjense, Santiago dice, si alguno es tentado, no diga que es de parte de Dios. Y menciona a Dios diciendo, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Mire esto, dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Un momentito, Santiago, ¿por qué Santiago está incluyendo a Dios en esta explicación? ¿Por qué tiene que mencionar? Dice, ok, Dios no tienta a nadie, pero ¿por qué dice? Porque Dios no es tentado por el mal. ¿Por qué hace esa comparación ahí? Bueno, desde mi punto de vista, dice esto porque quien no conoce la esencia de Dios, quien no conoce quién es Dios, quien no conoce cómo se mueve su reino, quien no conoce su personalidad, quien no conoce los principios en los cuales camina Dios, una persona que no conozca quién es Dios, es una persona que va a malinterpretar a Dios y va a malinterpretar la forma por la cual Dios actúa. ¿Sí vamos comprendiendo? Si yo no conozco 100% a una persona, yo puedo mal juzgar a esa persona. Uno de los errores que cometemos nosotros es juzgar a la persona por lo que otros nos digan. Eso lo vemos a diario. Juzgar por el chisme que alguien nos dijo de esta persona. Ahora, si le preguntamos a Dios y Dios nos dice lo mismo,
ya no es coincidencia. Porque una cosa es que la gente pueda hablar de nosotros, puedan hablar de ustedes y que sea mentira. Pero otra cosa es que Dios diga algo y sea verdad. Ahí no quiere decir Dios es verdad. La gente se defiende para darle, no, pero si Dios lo dijo, ahí sí es verdad. No podemos excusar toda la vida diciendo la gente está inventando. Pero cuando Dios dice. Entonces, volvemos al mismo punto. ¿Por qué conocer a Dios? ¿Por qué conocer cómo Él obra? ¿Por qué conocer cómo es su palabra? Cuando se desconoce a Jesús, le atribuyo a Jesús cosas que no son de Él. Entonces las personas se creen su teología, sus creencias, y le da al diablo el lugar que le corresponde a Dios. Imagínense ustedes eso. Entonces, si conocemos a Dios, si conocemos su palabra, si accesamos a ese conocimiento, entonces entenderemos cómo Dios actúa, cómo Dios no actúa, qué proceso puede venir de parte de Dios y qué proceso no puede venir de parte de Él. Es muy importante analizar lo siguiente, porque esta desinformación de Dios, de Jesús, de su reino, nos hace caer en el siguiente error. Dios no tiene una lucha con nadie. ¿Por qué Dios no tiene una lucha con nadie? Porque Él es el poderoso. Él es el autoexistente. Él existe por su propio deseo de existencia. Y si Él no existe, nada de lo creado existe. Dios no está limitado por tiempo, por espacio y por materia. De hecho, Dios no existe, Él es más que la existencia. La existencia existe porque Él existe. Parece un juego de palabras, pero lo que le quiero decir es que nuestra mente finita jamás podrá comprender al Dios sobrenatural, increíble, que existe. De tal manera que Dios entonces no tiene pelea con nadie. De tal manera que yo no puedo colocar a Dios al mismo nivel que coloca a otro. Y lastimosamente, cuando no entendemos esto, creemos que Dios está luchando con Satanás. Y cuando decimos que Dios está luchando con Satanás, estamos diciendo que Satanás está en el mismo lugar que Dios y que tiene la misma fuerza que Dios. Esto no es apto para religioso. Esto no es apto para cualquiera. Dice entonces Santiago, entonces Dios no vive tentando a nadie. Eso es lo que te dice Santiago. Y la gente desde que el día amanece me tentó Dios. Y Dios, no. El tentador es otro. O son otros. En el versículo 16 Santiago dice: amados hermanos míos, no erréis. No erréis. Mira lo que dice: toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Está diciendo todo lo bueno, todos los regalos, todo lo positivo, toda la ayuda, todo lo que necesitas, todas las bendiciones vienen desde aquí arriba. No erréis. ¿Por qué erráis? Dando
reino de los del cielo. ¿Quién se los enseñaría? Porque desde el cielo no. Del cielo lo que estamos alegres cuando un pecador se arrepienta, hay fiesta en el cielo. Como aquella predicación se acuerda, el cielo está a la expectativa. El cielo nos mira. Entonces, toda dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Escucha esto, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia. Él ha decidido bendecirnos, Él ha decidido prosperarnos, Él ha decidido guiarnos, Él ha decidido darnos bendiciones, Él ha decidido mostrarnos el camino, Él ha decidido darnos nuevas fuerzas, Él ha decidido lo que Pablo decía, que si Él nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él juntamente todas las cosas? Entonces Santiago dice, no es rey. Dice en el versículo